Muchas gracias, gracias, de verdad. El otro día igual estaba empezando sin grabar y casi se me va. Y me han hecho notar también. Muchísimas gracias. Bien, les decía, estamos avanzando el control normativo preventivo, que es el ámbito más amplio dentro del control de constitucionalidad que prevé nuestra constitución, nuestra ley. Ahora lo estamos haciendo en el ámbito preventivo, ya lo hicimos el correctivo y continuamos pues con las consultas. Ahora vamos a hablar sobre las consultas sobre la constitucionalidad de las preguntas del referendo. Es también un proceso constitucional a través del cual se somete a control preventivo de constitucionalidad las preguntas que serán sometidas a consulta popular a través de ¿qué? De referendos, ya sea referendo nacional, departamental o municipal. ¿Para qué? Para verificar estas preguntas si son compatibles con la Constitución. No se olviden que Bolivia es un estado constitucional democrático. Es de hecho este tipo de consulta algo nuevo también que forma parte de nuestra actual Constitución. Teniendo en cuenta que nuestro sistema constitucional boliviano tiene su base en un régimen de gobierno democrático, directo, participativo, así lo dice el artículo 11 de nuestra Constitución. Ese es el modelo que ha adoptado el Estado plurinacional de Bolivia. Y esta democracia, bueno, hace una semana y algo más, tuvimos un ejercicio de democracia representativa. ¿Por qué? Porque hemos elegido a nuestros representantes, a nuestros mandatarios. No se olviden que la soberanía popular, o bueno, ¿qué establece el principio de soberanía popular? Que además es uno de los principios fundamentales del Estado boliviano, consagrado en la Constitución. Uno de los elementos de esa soberanía popular es el ejercicio de la democracia, que también es una cualidad de nuestro Estado constitucional. Este ejercicio de la democracia ahora es representativa, participativa y directa. Hemos hecho un ejercicio de la democracia representativa porque en este ejercicio de nuestra... Doctora. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien me decía algo? Sí, doctora, se le está cortando algunas partes, no se le llega a escuchar bien. Ok, entonces, deme un minuto. Voy a conectar datos, por favor. Deme un minutito. Casualmente a estas horas les cuento que es donde tengo los problemas de internet, al parecer. De todo, doctora. ¿No ve? Todo. Sí, es que creo que es que este tema de las clases virtuales hace de que todo sea prácticamente en cierto horario. De repente, yo lo noto desde las 5 hasta las 8 de la noche, 8:30 más o menos. Ya más tardecita, Sí, como que más liviano. Ya, deme un minutito, voy a conectar a datos. Creo que con datos me va mejor. Un minuto. A ver que reconozca. Listo. No sé si ahora me escuchan mejor. ¿Será que me escuchan mejor? Sí, doctora. Perfecto. Entonces les decía, haciendo recuerdo del ejercicio de nuestra democracia, esta es representativa, participativa y directa. No se olviden que un principio fundamental es el principio de soberanía popular. El poder radica ¿en dónde? En el pueblo. Y lo ejercemos a través de la democracia. Hace una semana y media hemos ejercido una democracia representativa eligiendo a nuestros mandatarios, que son nuestros representantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos delegando parte de nuestra soberanía. No estamos transfiriendo, estamos delegando parte de nuestra soberanía. Ahorita el presidente se constituye nuestro primer mandatario. ¿Quién es el mandatario? El que cumple con aquella facultad, potestad que le otorga el mandante. Es como un testimonio de poder. Hay un mandante que se otorga ante un notario. Hay un mandante, hay un mandatario. Por eso es que el presidente es nuestro primer mandatario. Lo propio con los legisladores que forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores, diputados. A ellos les hemos delegado
nuestra soberanía en representación del pueblo es que toma las decisiones, no toma las decisiones a título personal. Ellos en realidad están ejerciendo esa representación de cada una de las circunscripciones por las cuales han sido elegidos. Y bueno, hay que tener en cuenta eso, que tenemos un ejercicio democrático, ese es un ejercicio de la democracia representativa, pero también tenemos una democracia participativa. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de esa soberanía popular, el pueblo boliviano, en realidad no es correcto decirlo pueblo, sino la ciudadanía, participa de la toma de políticas trascendentales. ¿Cómo qué? Como el referendo, por ejemplo. Veíamos un tema anterior que es, por ejemplo, la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución. ¿Cuál es el segundo paso, fase que nos prevé el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución? Un referendo que bueno, cómo se ha modificado nuestra Constitución, de hecho, la del 2009, a través de un referendo. Se nos ha puesto a consulta. El año 2015 se pretendía hacer una reforma parcial de la Constitución, a través de que se nos ha consultado un referendo. Referéndum, plebiscito, revocatoria de mandato, son algunos de los instrumentos por los cuales ejercemos la democracia participativa. ¿Por qué? Porque el pueblo boliviano, la ciudadanía en realidad, más que el pueblo, la ciudadanía es la que toma políticas, toma decisiones en cuanto a las políticas trascendentales para el país. Y una de esas formas es a través del referendo. Y las preguntas del referendo son sometidas ¿a qué? A constitucionalidad. Según aquí nos vamos a apoyar en una ley, no solamente el Código Procesal Constitucional, sino la ley 026, que es la ley del régimen electoral. El artículo 12 de la ley del régimen electoral, ¿qué prevé? ¿Qué establece? El referendo, o sea, el artículo 12 nos da un concepto de qué es referendo. Y el referendo es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa por el cual las ciudadanas y los ciudadanos, mediante sufragio universal, deciden sobre las normas políticas o asuntos de interés público. Y además el artículo 13 de esta ley de la 026, ley del régimen electoral, nos define cuáles son los ámbitos territoriales del referendo. Hay un referendo nacional, referendo departamental, referendo municipal. De esto, ¿qué se puede inferir? Que la consulta sobre la constitucionalidad de las preguntas del referendo no tiene un origen constitucional en sí. ¿Por qué? Porque esta consulta no ha sido instituida directamente por la Constitución, sino por la ley del régimen electoral a través de sus artículos 12 y 13. Esto no elimina en realidad la naturaleza constitucional de la consulta, toda vez de que es pues conocida y sustanciada ante una jurisdicción constitucional. Finalmente va a ser el Tribunal Constitucional quien va a decidir si es constitucional o no las consultas, la pregunta del referendo que va a ser puesta a consideración de la ciudadanía civil. Pero hay que aclarar que el origen no es constitucional, sino tiene su origen en la ley del régimen electoral. Pero la naturaleza tiene una naturaleza constitucional. ¿Por qué? Porque tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional prevén de que estas consultas pues son de conocimiento de quién, del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuál es pues la finalidad entonces de que se someta a consulta las preguntas del referendo? Es pues someter a control de constitucionalidad. A ver, la finalidad que se persigue en realidad con esta acción constitucional es la de someter a control de constitucionalidad las preguntas que serán sometidas a consideración de la ciudadanía, ya sea en un referendo nacional, referendo departamental, referendo municipal. ¿Para qué?
para que el Tribunal Constitucional Plurinacional verifique su compatibilidad con la Constitución. Y no se olviden que la Constitución pues prevé valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, la estructura orgánica del Estado. Con todo eso, en realidad, se somete a control estas preguntas del referéndum, si es que son compatibles con la misma. Ahora, cabe señalar que esta consulta sobre la constitucionalidad de las preguntas del referendo no es potestativa, sino imperativa. ¿Qué quiere decir? Que la formulación de esta consulta no está sujeta a una potestad discrecional de la autoridad legitimada. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad esta consulta debe ser formulada de manera obligatoria, una vez que se haya aprobado la iniciativa estatal o popular para la convocatoria y realización del referéndum. Recuerdan lo que les dije, que, bueno, hace algunas clases hay algunos mandatos que están establecidos en la ley que son o potestativos o imperativos. ¿Qué es potestativo? Que está a la discrecionalidad de la autoridad. No está obligada a realizar lo que establece la ley. En cambio, lo imperativo hace referencia a lo obligatorio. En el ámbito constitucional, toda vez que ya hemos avanzado bastante, porque bueno, antes me apoyaba en el ámbito legislativo para dar algunos ejemplos, en el ámbito constitucional, un ejemplo de una función potestativa es, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Recuerdan lo que vimos pasadas clases? No es obligatorio que se realice. La autoridad legitimada, porque son solamente algunas autoridades, pueden, si así lo consideran, someter a juicio de constitucionalidad un proyecto de ley. Pero no es algo obligatorio, no es algo que sea una función exigible a esa autoridad. Si así lo ve conveniente, lo hace. Lo propio, bueno, en este caso, las consultas sobre las preguntas del referendo no es potestativo, es imperativo. ¿Qué quiere decir? Les reitero, la consulta debe ser formulada de manera obligatoria. ¿Cuándo? Una vez que se apruebe la iniciativa estatal o popular para la convocatoria y la realización del referendo. Es decir, se aprueba la iniciativa para la convocatoria y realización del referendo, se formula la pregunta y esa pregunta es sometida a control de constitucionalidad de manera obligatoria. ¿En qué casos procede esta consulta? Deme un minutito, estoy justo abriendo mi Código Procesal Constitucional. Deme un minuto, por favor. Minutito. Lo tenía a la mano y se me ha perdido. Perdón. Ya, por si acaso, las consultas sobre la constitucionalidad de preguntas para el referendo lo encontramos previsto en el artículo 121 al 127 del Código Procesal Constitucional. Al inicio de cada consulta yo les cito las normas y en esta se me estaba yendo. Entonces, por favor, para que apunten, tenemos del 121 al 127 del Código Procesal Constitucional. Y precisamente el artículo 122 nos habla sobre la obligatoriedad y establece que pues todas las preguntas del referendo, ya sean nacionales, departamentales o municipales, estarán obligatoriamente sujetas a control de constitucionalidad. Es obligatorio. Bien, casos en los que procede la consulta. Si bien estamos diciendo que es de forma obligatoria, pero hay que delimitar en qué casos va a proceder. A ver, no hay una previsión expresa
Para empezar, en estos artículos del 121 al 127 no hay un apartado, una norma, un artículo que nos diga expresamente en qué casos vamos a proceder a esta consulta. Pero no se olviden que hay que hacer pues entonces una interpretación sistemática de la ley. Entonces, en ese sentido, si bien el Código Procesal Constitucional no prevé expresamente en qué casos procede esta consulta de constitucionalidad de preguntas del referendo, empero la ley del régimen electoral, la ley 026, que regula el procedimiento para la realización de los referendos, según esta ley, pues se puede inferir que la consulta procede en todos aquellos casos en los que presentada la iniciativa de convocatoria al referendo, el órgano electoral competente aprueba la iniciativa. Dijimos que es de forma obligatoria. Entonces va a proceder en todos aquellos casos en los que el órgano electoral competente va a aprobar esta iniciativa para la convocatoria y realización del referendo. Cuando me refiero al órgano electoral competente, vamos a hablar pues ya sea el órgano electoral plurinacional o el órgano electoral departamental. Bueno, en este caso Tribunal Electoral Departamental. ¿Por qué? Porque no se olviden que estamos hablando de preguntas del referéndum que pueden ser nacionales, departamentales, municipales. Por eso es que digo el órgano electoral competente. No es que hay distintos órganos electorales, es un solo órgano electoral, pero hay pues tenemos un órgano electoral nacional, un Tribunal Supremo Electoral Nacional, que es el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Electoral Departamental. Por eso es que estoy hablando del órgano electoral competente. Esto como aclaración, pero concluyendo en qué casos procede, en todos, no en algunos, no en los que se tenga dudas sobre la constitucionalidad de la pregunta o en los que hay una aparente contradicción, una aparente incompatibilidad, no, en todos, es obligatorio, así nos dice el 122 del Código Procesal Constitucional, en todos los que presentada la iniciativa de convocatoria del referendo, se apruebe esta iniciativa. Entonces, es obligatorio, no es algo potestativo, sino imperativo. Me quedo aquí. A ver, apunten los artículos 16, 18 y 19 del Código, de la Ley del Régimen Electoral, Ley 026. ¿Por qué? Porque no olviden que, bueno, les estaba citando hace rato que puede ser mediante el referéndum, puede ser mediante iniciativa estatal o mediante iniciativa popular. No les voy a preguntar esto, pero no quiero que quede suelta la idea. A ver, vamos a explicar cómo es una iniciativa estatal y cómo es una iniciativa popular. Para empezar, el artículo 16 de la Ley 026 prevé que la convocatoria de referendo se puede efectuar mediante iniciativa estatal o mediante iniciativa popular. En caso de que la convocatoria se realice mediante una iniciativa estatal, según el artículo 18, parágrafo primero, inciso A de la Ley del Régimen Electoral, la instancia legislativa correspondiente remitirá al Tribunal Electoral competente las preguntas del referendo para su evaluación técnica. Una vez que el Tribunal Electoral competente emite el informe respectivo, se somete a control de constitucionalidad por vía de consulta. Entonces, así se va a proceder. Esto en el caso de iniciativa estatal. Les reitero, si es iniciativa legislativa estatal, la instancia legislativa correspondiente remite al Tribunal Electoral competente las preguntas del referendo para su evaluación. Esto de instancia legislativa competente lo vamos a ver en el tema de la legitimación activa, en un puntito después. Pero quiero explicar esta parte de iniciativa estatal e iniciativa popular. Les decía, si es una iniciativa estatal, la instancia legislativa correspondiente remite al Tribunal Electoral las preguntas del referéndum para su evaluación. Una vez que el Tribunal Electoral emite el informe respectivo, se somete a control de constitucionalidad por vía de consulta. Ahora,
En caso de que el referendo se convoque mediante una iniciativa popular, el artículo 19, parágrafo sexto de la ley del régimen electoral, ley 026, establece que una vez presentada al Tribunal Electoral la propuesta de convocatoria del referendo, este verifica la procedencia y el cumplimiento de los requisitos técnicos de formulación de preguntas. Si las preguntas cumplen con estos requisitos, el Tribunal Electoral competente somete esta propuesta de pregunta a control de constitucionalidad por vía de consulta. Entonces, ese es el procedimiento tanto si es una iniciativa estatal o una iniciativa popular. Les cito los artículos, son los artículos 16, 18 y 19 de la ley 026, ley del régimen electoral. Ahora sí, legitimación activa. ¿Quiénes pueden someter a consulta las preguntas del referendo? A ver, el artículo, vamos a explicar esto. El artículo 123 del Código Procesal Constitucional establece que para presentar la consulta sobre la Constitución, tiene legitimación activa para presentar la consulta sobre la constitucionalidad del referendo. Tenemos si esa iniciativa estatal, el presidente del tribunal, el presidente de la instancia legislativa que promueva la iniciativa del referendo o el presidente del Estado plurinacional cuando corresponda. También, bueno, se le reconoce, si estamos hablando de una instancia popular, tiene el presidente del Tribunal Electoral competente. Esto lo voy a aclarar porque estas diapositivas les voy a facilitar. Aquí se me ha ido. Prefiero subsanarlo ahorita. Vamos a poner aquí. Si estamos hablando a instancia estatal, el presidente de la instancia legislativa que promueve la iniciativa a la convocatoria de referendo. También puede ser el presidente del Estado plurinacional. Y si estamos hablando a instancia popular, el presidente del Tribunal Electoral competente. Prefiero así aclararlo. Expliquémoslo mejor esto. Bien. El presidente, decimos, tiene legitimación activa a instancia estatal, el presidente de la instancia legislativa que promueve la iniciativa para la convocatoria a referendo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es esta instancia legislativa que promueve la iniciativa? A ver, puede ser el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional si la iniciativa ha sido promovida por esta instancia. Es decir, la iniciativa de convocatoria y realización del referendo. Como es muy largo todo eso, me quedo con iniciativa. Pero el término concreto es iniciativa para la convocatoria y realización del referendo. Esa aclaración. Entonces les decía, la legitimación activa a instancia estatal la tiene el presidente de la instancia legislativa que promueve la iniciativa. De manera que es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional si esta iniciativa ha sido promovida por esta instancia, es decir, por la Asamblea Legislativa. Va a tener también el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental si es que la iniciativa para la convocatoria a referendo departamental ha sido promovida por este órgano. Va a tener legitimación activa a instancia estatal también el presidente del Consejo Municipal si la iniciativa para la convocatoria del referendo municipal ha sido promovida por el Consejo. Por eso es que decimos que es el presidente de la instancia legislativa que promueve la iniciativa. Puede ser el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental o el presidente del Consejo Municipal. Ahí estamos refiriendo si es que la convocatoria es por es a nivel nacional o departamental o municipal.
Y también se le reconoce esta facultad al presidente o presidenta del Estado plurinacional si es que la iniciativa ha sido promovida por esta autoridad estatal. Entonces, ellos tienen legitimación activa a instancia estatal. Si estamos hablando a instancia popular, la tiene el presidente del Tribunal Electoral competente. Así pues, si es a nivel, bueno, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, si es que la iniciativa popular es para la convocatoria a un referendo nacional. Y es el presidente del Tribunal Departamental Electoral si la iniciativa popular es para la convocatoria a referendo departamental o municipal. Por eso es que hablamos Tribunal Electoral competente. Ya sea, bueno, van a ser dos básicamente, o el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Electoral departamental. Va a ser el Tribunal Supremo Electoral si es que la iniciativa popular es para un referendo nacional. Y va a ser el presidente del Tribunal Departamental Electoral si la iniciativa popular es para una convocatoria de referendo o departamental o municipal. Entonces, ahí está la legitimación activa. Nuevamente, pues no tenemos legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque no es una controversia. No estamos iniciando contra otra persona la consulta. Todas las consultas no tienen legitimación pasiva. Vamos a ver bastante legitimación pasiva cuando hablemos de las acciones de defensa, acción de amparo, acción de libertad, pero tratándose de consultas no existe legitimación pasiva. Procedimiento para la tramitación de la consulta. Es bastante breve, de hecho, no, como todas las consultas, el trámite es semejante que nos dice el Código Procesal Constitucional de forma muy general. Nos dice la Comisión de Admisión. La Comisión de Admisión, una vez decidida la consulta, inmediatamente someterá al magistrado o magistrado relator. A ver, ¿en qué oportunidad? Antes, ¿en qué oportunidad se debe efectuar la consulta? Esto nos dice el artículo 124. En el plazo de 7 días desde la recepción de la solicitud de referendo. Es decir, una vez que haya la solicitud del referendo, la consulta debe realizarse en el plazo de 6 días. Entonces, presentada la consulta, la comisión de admisión, una vez recibida la misma, es decir, la consulta, inmediatamente sortea al magistrado relator. Bueno, termino con el código y luego voy desglosando, como lo ven en pantallas. Entonces decíamos, una vez que la comisión de admisión reciba la consulta, sortea al magistrado relator y el Tribunal Constitucional absolverá la consulta dentro del plazo de 15 días. 15 días a partir del sorteo del magistrado relator. Vamos desglosando todo esto. Debido al carácter imperativo de la consulta y dada la finalidad que se persigue por esta vía de control, que es verificar si las consultas que serán sometidas a la consulta popular, perdón, si las preguntas que serán sometidas a la consulta popular son compatibles con la Constitución, la consulta sobre la constitucionalidad de preguntas del referendo está exenta de cumplimiento de requisitos formales. ¿Qué quiere decir? Que la comisión de admisión no prevé requisitos formales a ser observados posiblemente. Está exento de aquello, teniendo en cuenta la finalidad de esta consulta. Entonces, en cuanto a los requisitos, es bastante amplio el Tribunal Constitucional. Lo único que va a pedir de repente es solamente acreditar la personería de la autoridad que plantea la consulta, referir los antecedentes de la iniciativa para la convocatoria del referendo. Simplemente, o sea, refiriendo para qué es el referendo y acompañar obviamente las preguntas del referendo. No es necesario fundamentar si esta pregunta es o no es constitucional, si atenta contra los valores, principios, derechos. No, ¿por qué? Porque es algo imperativo. Tiene que hacerlo obligatoriamente el Tribunal Constitucional.
De manera que no tenemos que demostrar si es o no es constitucional, o bueno, las autoridades competentes no tienen que demostrar si es o no es constitucional, no tienen que fundamentar. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con el procedimiento. Entonces, lo que hace la autoridad que tiene la legitimación activa es emitir sí los antecedentes. De repente, si el referéndum es para la aprobación o rechazo de normas o la aprobación de alguna política o algún asunto político, simplemente referir los antecedentes y acompañar las preguntas del referéndum. Pero una fundamentación de hecho de derecho no es necesario. Está exento de aquello esta consulta. Admisión, bueno, dijimos se admite y se procede al sorteo del magistrado relator en el plazo de 15 días. Aquí me he olvidado suprimir, no hay citación y alegatos del órgano ejecutivo. Aquí, perdón, me equivoqué con la de diapositiva. Después de la admisión se sortea el expediente y se emite por el Tribunal Constitucional la declaración constitucional. ¿Cómo se emite la declaración constitucional? ¿Cómo va a resolver? El Tribunal Constitucional emite la declaración constitucional declarando la constitucionalidad de las preguntas del referendo si es que el Tribunal Constitucional determina que estas preguntas son compatibles con la Constitución, o puede declarar la inconstitucionalidad de las preguntas del referendo si es que el Tribunal Constitucional determina que estas preguntas son incompatibles con la Constitución. En caso de que, sobre los efectos de esta declaración constitucional, tiene un efecto obviamente vinculante y obligatorio. Si es que declara la inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional ordena la compatibilización de estas preguntas con la Constitución, de manera que nuevamente se tiene que reformular la consulta. Pero emite una declaración declarando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estas preguntas del referéndum. ¿Qué nos dice el artículo 127 del Código Procesal Constitucional? La declaración de consultas sobre la constitucionalidad de preguntas del referendo establecerá su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En caso de declararse la inconstitucionalidad de las preguntas, el órgano consultante solicitará a quien promovió la iniciativa, ya sea estatal o popular, la supresión o reformulación de las preguntas. En caso de que haya una reformulación, si corresponde, se volverá a presentar la consulta nuevamente a fin de verificar su compatibilidad con la Constitución. Y en eso consiste la constitucionalidad sobre preguntas de referendo. Grupo, tengo menos de un minuto. En breve les envío un nuevo enlace para que veamos la última consulta que nos toca avanzar.